El diario de un cura pederasta es un reportaje, un trabajo de investigación de Al Día que ha evidenciado los hechos más atroces de este padre, Alfonso Pedrajas. Quien debía servir a Dios, quien debía proteger a los niños, resulta que era el violador, el abusador de estos menores en el Juan 23. Se ha conocido este hecho, una cronología del mismo que hemos presentado justamente en este reportaje, y hay repercusiones, diferentes autoridades se han pronunciado. Estamos, por ejemplo, con la directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir y miembro del Comité Pro Laicidad, Ana María Kudelka, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. No con un tema grato, lamentablemente es atroz, es terrible lo que hemos conocido. Pero antes de conversarlo, por favor, le pido que vayamos a ver fragmentos de este reportaje, reitero, de este trabajo de investigación de la Red Bolivisión, un trabajo periodístico responsable sobre un cura pederasta. Veamos. El diario de un cura pederasta. Lo que hay que saber del caso del jesuita que... Cura pederasta. El diario de un cura pederasta. Hice daño a demasiados. Nací el 10 de junio de 1943. Soy medio andaluz, medio valenciano. Mi papá, militar. 5 hermanos. En 1971, por primera vez, el padre Alfonso Pedrajas llegó al colegio Juan 23, ubicado en Villa Granado, en la ciudad de Cochabamba. En aquel entonces, el colegio funcionaba tras este muro. Él asumió el cargo de subdirector. Sin embargo, era conocido como el Padre Pica. Los estudiantes ingresaban a sexto grado o primero intermedio. Entraban en calidad de becados. Tenían entre 12 y 13 años cuando iniciaban su formación escolar. Cuando yo muera, tú vas a hacer lo que sea y como sea para quedarte con mi computadora. No quiero que nadie la tenga. Le pidió a su novio, otro sacerdote, que lo guardara tras su muerte. La pareja del jesuita halló el diario de Pedrajas transcrita en 383 páginas. Narraba su vida desde 1960, cuando ingresó al noviciado, hasta el 2008, un año antes de su muerte. La pareja de Pedrajas la imprimió y envió al hermano del sacerdote hasta España. En 2022, un sobrino descubrió la horrenda vida del padre jesuita. Mi mayor fracaso personal, sin duda, la pederastia. Por 17 años, los muros de este colegio fueron testigos mudos de los abusos sexuales del sacerdote jesuita. Ser abusado a mis 12 años fue duro, y callarlo y tratar de mantener en silencio, que ni mis padres no lo saben. Una hermana solamente que se dio cuenta, pero tampoco con el amor que me tiene nunca me enfrentó. Solo ahora que ya me abrí y hablamos abiertamente, lo sabía siempre, y ella estuvo siempre a mi lado, apoyándome de una u otra manera, con mucho amor, con mucho cariño, que lo necesité. ¿Es cierto que aquella persona que denunciaba los abusos contra el padre Pica era expulsado del colegio? Sí, todos han sido expulsados. Hay estudiantes que no han denunciado porque en su casa no tenían comida, ni tenían estabilidad, ni techo, algunos no tenían ya familia. Ellos han sido las mayores víctimas. Han tenido que soportar para terminar su formación, porque por lo menos tenían comida y techo. Yo recibí la represalia de parte de este sujeto, decirme que calle, que no es bueno para mí seguir hablando, porque además él tenía la autoridad y que dependía de él mi retorno al colegio el próximo año.
A las 10 de la noche las luces del internado se apagaban. Por sus altavoces comenzaba a sonar la música. En medio de la oscuridad, el padre jesuita recorría por los dormitorios y visitaba las literas de los estudiantes. Un escondite secreto. Una ventanilla de 45 por 45 centímetros conectaba la habitación del sacerdote jesuita con el dormitorio de las chicas. El escondrijo tenía un catre plegable, una diminuta mesa y una silla. Allí, el director guardaba libros, discos, cassettes y un equipo de sonido. Un compañero mío el primer año, no aguantando y con tanta presión, él se quiebra en un grupo, no me acuerdo si éramos 5 o 6 compañeros, y él nos cuenta todo lo que vivió. Yo levanto la voz y digo, hay que denunciar esto. Definitivamente es atroz, se nos estremece el cuerpo, nos indignamos más al conocer los detalles y cómo estos niños, lamentablemente estas personas ahora adultas, han tenido que sufrir por bastante tiempo. Richard, Héctor, tras este trabajo de investigación, ¿qué opinan, qué me dicen de lo que acabamos de ver? Es la forma, ¿no? Cómo se ejercía presión, y es lo que llama la atención, la forma de poder seducir. Yo no me imaginaba. Uno decía, bueno, utiliza la palabra de Dios, probablemente, pero con amenazas, no vuelves al colegio el próximo año, las calificaciones van a bajar, y en estado de vulnerabilidad de muchos de los niños, no tenían familia. ¿Qué hacían? Se acogían al techo y a la comida del lugar, y es por eso que lastimosamente ante esta presión cedían, ¿no? La Iglesia Católica tiene muchos problemas, demasiados problemas, y esto viene desde hace años. Yo no sabía que una de las razones por las que se retiró el Papa Benedicto XVI fue justamente porque él comenzó a meter el dedo en la llaga con respecto al tema de los casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica. Aparentemente, después de la investigación que se realiza, lo obligaron a renunciar los mismos cardenales. Por eso es que después ya Bergoglio toma su lugar, ¿no? El Papa Francisco. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo cuando se habla inclusive de posibles conexiones con gente que está muy relacionada al Vaticano? Hay mucha complicidad en los altos mandos, entre comillas, de la Iglesia. Vania. Sí. Ana María Kudelka, muy sorprendida seguramente por lo que ha visto también el día sábado. Ya tenemos entendido que ha conocido este reportaje. ¿Cómo se siente? Indignada, me siento indignada, me siento dolida, definitivamente creo que es la punta del iceberg. Ha tenido que ser contado toda esta historia de terror por el victimador, para que las puertas, la humildad, la justicia entre a indagar y a develar un problema histórico dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué histórico? Histórico porque no es un caso aislado. Sí. Histórico porque esto ocurre en el mundo entero. Es algo que ha sido denunciado por las defensoras de derechos humanos, por las activistas, por las propias víctimas, por propios clérigos dentro de la Iglesia. Y no es un problema de la Iglesia, porque la Iglesia somos todos, todas. Claro. Yo soy una mujer de fe y por eso me siento indignada. Es un problema del clérigo, ¿no? De los líderes, de los jerarcas dentro de la Iglesia Católica. Y es un problema que no ocurre solo en la Iglesia Católica, ocurre en todas, en diferentes denominaciones. ¿Por qué este caso se visibiliza tanto cuando tenemos otros hechos de violación también a menores de edad?